roca, tierra, u otros materiales que están relacionados al ámbito de la ingeniería geotécnica, ¿no? Esa es la definición según la norma ASTM. Los geosintéticos tienen diferentes funciones, ¿no? Hay diferentes tipos de geosintéticos y sus principales funciones son las de control de erosión, refuerzo, impermeabilización, piedra u otro material geotécnico circundante. Asimismo, el Instituto de Geosintéticos define la geomalla como una estructura planar que es formada por una red regular de elementos resistentes a tracción, con aperturas de tamaño suficiente para permitir trabazón con el suelo para desempeñar una función principal de refuerzo. Como vemos, las geomallas están íntimamente ligadas a la función de trabajar con el suelo. Por favor, este es un concepto que quisiera que tengamos claro desde el inicio, porque han habido algunos usos incorrectos de geomallas que hemos visto que son un poco mediáticos y de los cuales también hablaré un poco en esta presentación. Las geomallas pueden ser de dos tipos, ¿no? Son estructuras planares, están en un plano de 2 dimensiones, así que pueden ser de 2 tipos principales, uniaxiales y biaxiales. ¿Qué significa que sea uniaxial? Significa que la resistencia en un sentido es mucho mayor que en el otro sentido. En el caso de las geomallas biaxiales, tenemos que la resistencia en ambos sentidos es comparativamente similar, ¿no? Para darles un ejemplo, una geomalla uniaxial podemos tener una resistencia en el sentido principal de 200 kilonewtons por metro y en el sentido transversal de 5 kilonewtons por metro. Como ven, hay una gran diferencia. En cambio, en una geomalla biaxial podemos tener una resistencia de 40 kilonewtons por metro en un sentido y en el otro sentido el mismo valor, con lo cual son comparables. Y se usan las geomallas uniaxiales y biaxiales en diferentes situaciones. Las geomallas biaxiales principalmente se usan para el refuerzo de bases de pavimentos y las geomallas uniaxiales, son de las cuales vamos a hablar hoy día, se usan principalmente en muros de suelo reforzado, en aplicaciones de terraplenes, de refuerzo de suelos en terraplenes. ¿Pero qué es el suelo reforzado? En este video podemos ver cómo existe una caja de madera, se está poniendo grava. Cuando tenemos confinamiento, la grava es capaz de soportar una carga, pero cuando quitemos el confinamiento, va a fallar, porque el suelo no tiene buena resistencia a la tracción. Sin embargo, en este nuevo experimento, se van a colocar pequeñas capas de un material llamado geomalla. Con la misma grava, vamos a aplicar la misma carga, y quitando el confinamiento, tenemos que se soporta esa carga. ¿Por qué? Porque la geomalla está restringiendo el movimiento lateral de las partículas. Ahora nos van a mostrar cómo el uso de geomallas aumenta considerablemente la resistencia del suelo, soportando cargas tales como la de la llanta de un vehículo, ¿no? Es la misma grava, solamente que está reforzado con geomallas. El mecanismo de trabajo es el siguiente, ¿no? Tenemos un suelo compactado que es una arena, ¿no? Que no tiene ningún tipo de confinamiento y al momento de aplicar una carga se generan superficies de falla. Por otro lado, y tenemos una falla frágil. Por otro lado, si ponemos refuerzos, tenemos que 2 capas de geomalla, la arena compactada es la misma arena, hay restricción de movimiento lateral, así que podemos aplicar una carga, incluso cargas más altas, y se aumenta la resistencia a la compresión porque se absorben las fuerzas de tracción que están en el suelo. Perfecto. En el caso de las aplicaciones que vamos a ver hoy, vamos a ver principalmente aplicaciones de suelos reforzados con geomallas en muros y en refuerzo de suelos blandos para terraplenes. Ahora, quiero hablar muy brevemente de la aplicación de geomallas como sistema de control de caída de rocas. Este es un uso desaconsejado de las geomallas que, bueno, se puede hacer, o sea, se puede hacer porque el material se ajusta, pero no es lo correcto, no es una solución técnica, porque acá estoy citando a una norma americana de la Federal Highway Administration, la norma NHI-10-024, que es la norma de suelos reforzados, en la cual se habla de la resistencia de los geosintéticos a los rayos ultravioleta, ¿no? Generalmente los rayos los geosintéticos están pensados para que estén enterrados, se puede leer. Por lo cual, la mayoría de geosintéticos no tienen estabilizantes contra rayos ultravioleta y solamente es un problema si es que vamos a tener algunos muros de tierra envuelta que puedan tener geomallas que sean visibles. En ese caso,
en el caso que tengamos, por ejemplo, muros de tierra envuelta en los cuales las geomallas están expuestas, nos dice la norma que los geosintéticos deben ser protegidos con un revestimiento especial durante la fabricación. Pero incluso en el caso que se tenga que las geomallas van a estar expuestas por más de meses, ¿no? Se deben hacer unos tests especiales para determinar cuál es su resistencia. Y nos sugiere que utilicemos por lo menos una cobertura vegetal para evitar que las geomallas estén expuestas directamente al sol. Ahora, la norma alemana EGEO es un poco más drástica y nos dice, bueno, ¿qué es lo que sucede en el caso de geosintéticos sin revestimiento expuestos al sol, ¿no? Si tenemos que los geosintéticos están expuestos por más de un día, dice la norma que un geosintético normal podría perder 60% de su capacidad. Y si está más de un mes, el 80% de su capacidad. Ahora, hay geosintéticos que están pensados para estar expuestos al sol siempre, como por ejemplo la geomembrana. Pero este es un geosintético que está estabilizado, ¿no? Que tiene dentro de su fabricación, se considera añadir aditivos para soportar justamente los rayos ultravioleta. En el caso de las geomallas, no está pensado de esa forma, por lo cual no es aconsejable su uso porque se puede deteriorar rápidamente su resistencia. Las geomallas en general tienen un revestimiento que sí tiene algo de estabilizante, pero es solamente para medidas temporales durante la fabricación, pero, repito, no está pensado para estar expuesto por mucho tiempo, como en el caso de años que tenemos en algunos proyectos acá en Lima. Bueno, ahora vamos a hablar del tema más importante desde mi punto de vista en este webinar, que es la resistencia a largo plazo de las geomallas. Yo les he estado hablando de que las geomallas tienen una resistencia expresada en kilonewtons por metro. Esa resistencia se determina a través de un ensayo, ¿no? Que es un ensayo que está normalizado por normas ASTM o ISO y se llama resistencia a corto plazo. Entonces, la resistencia nominal que está reportada en hojas técnicas es la resistencia prácticamente de una muestra que sale de la fábrica al laboratorio, en una temperatura controlada de 20 grados centígrados, en la cual se hace una aplicación rápida de la carga, que la geomalla puede fallar en cuestión de minutos o inclusive en cuestión de segundos. Entonces, todas estas condiciones no son representativas del trabajo en campo, ¿no? De un muro que va a tener una carga sostenida en el tiempo, o de un refuerzo de un suelo blando, ¿no? Que mientras se va ganando esfuerzos efectivos, la geomalla debe hacer la mayor parte del trabajo. Entonces, esta resistencia a corto plazo no es un factor, no es un valor que nos diga cómo va a funcionar la geomalla a lo largo del tiempo. Además, yo les he comentado, por ejemplo, que la geomalla puede tener un valor de resistencia a largo plazo de 200 kilonewtons por metro, pero dependiendo del tipo de geomalla, del material de la geomalla, de la fabricación de la geomalla, también tenemos diferentes comportamientos de esfuerzo de formación. Pueden haber geomallas que para llegar a la misma resistencia se deforman más, otras que se deforman menos, otras que tienen una elasticidad mayor, otras que tienen una elasticidad menor. Así que comparar un único valor, que es el valor de la resistencia última, que sería en esta gráfica la resistencia al 100%, no nos da una idea exacta de cómo está trabajando en el tiempo. Entonces, para poder saber qué es lo que sucede con las geomallas, es que se ha creado un procedimiento de certificación, ¿no? En este caso hay un organismo, hasta donde yo sé es el único que hace este tipo de trabajo tan riguroso de certificación, que se llama BBA, British Board of Agreement, es una entidad británica que emite certificados de productos y sistemas de construcción, es una entidad independiente y brinda servicios de inspección en favor de diseñadores e instaladores, ¿no? Entonces, si un fabricante, como por ejemplo el caso de Macafer y el caso de otras empresas, quiere certificar la geomalla, debe pasar por una serie de requisitos que tiene este organismo, que yo les voy a comentar en breve, ¿no? El certificado que emite el organismo es un documento autorizado que demuestra la idoneidad para el
propósito de un producto de construcción. En el caso de geomallas, específicamente, están regidos bajo los requerimientos de la norma BS 8006, que es la norma británica de suelos reforzados. ¿Cuáles son los requerimientos de diseño de las geomallas, ¿no? Conceptualmente, ¿cuáles son esas propiedades que nos van a decir cómo se comporta la geomalla a lo largo del tiempo? Primero tenemos la resistencia, ¿no? Que es necesaria para lograr la estabilidad mecánica. Luego vamos a hablar de la rigidez. Acá vamos a ver cómo se afecta la deformación de la geomalla en el tiempo, ¿no? Tomando en cuenta que las geomallas están siendo aplicadas para un periodo de diseño. Vamos a ver también la durabilidad, ¿no? Ante daños ambientales, que pueden ser biológicos, químicos, y también vamos a ver, bueno, también puede ser daños de instalación. Y finalmente es importante conocer cuál es la adherencia que hay entre el suelo y la geomalla, porque los esfuerzos deben ser transferidos del suelo a la geomalla de una manera adecuada. Entonces, por favor, tengamos en mente estos 4 requerimientos que se necesitan conocer de las geomallas: su resistencia, su rigidez, es decir, su comportamiento a lo largo del tiempo, su durabilidad y su adherencia. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la resistencia a largo plazo, ¿no? Vamos a hablar de factores de reducción, y para esto les voy a comentar cuáles son estos factores de reducción que vamos a utilizar para tener la resistencia a largo plazo de la geomalla. Recordemos, la resistencia del ensayo de laboratorio es la resistencia a corto plazo. Primero, un factor de reducción importante, tal vez el más importante, es el factor de reducción por creep, que va a tomar en cuenta el efecto de deformación a raíz de una fuerza constante a lo largo del tiempo de vida útil del proyecto. Entonces, vamos a tener que la geomalla está cargada durante, por ejemplo, 50 años, y en esos 50 años la geomalla va a irse relajando, ¿no? Va a irse deformando, va a seguir cargando la misma carga siempre, pero se deforma. Luego vamos a ver los efectos ambientales, ¿no? Efectos de daños químicos y biológicos a lo largo de la vida útil del proyecto, y para eso vamos a aplicar un factor de reducción. Luego vamos a ver un factor de reducción por daños que se dan durante la instalación. Otro factor de reducción definido por la norma inglesa, que es la extrapolación de datos, que depende de qué tan confiables son los datos de los ensayos. Por ejemplo, por cuánto tiempo se han testeado, qué tipo de estudios se han hecho, etc. Y finalmente tenemos también un factor de reducción por la calidad de la manufactura, que también lo da este organismo, ¿no? Que depende mucho de los controles evidenciados durante la fabricación. Ahora, el concepto de resistencia a largo plazo es un concepto que existe en todas las normativas de suelos reforzados. Existe en la normativa americana, en la británica, en la alemana, en la francesa, y acá les estoy mostrando la norma ISO, ¿no? Que es una norma internacional, en la cual vamos a ver cómo los factores de reducción que les hablé anteriormente se aplican. El criterio, el concepto es el mismo para todas las normativas. Entonces, tenemos que vamos a reducir la resistencia a corto plazo, es decir, la resistencia del laboratorio, la vamos a dividir entre un factor de reducción por crédito, que ya habíamos hablado, otro factor de reducción por efectos ambientales, otro factor de reducción por daños de instalación, y por último, un factor de seguridad que está definido en la norma inglesa. Cada norma tiene una forma diferente de ver el factor de seguridad final, pero la norma inglesa está definido por la extrapolación de datos y la manufactura. Yo hago referencia a la norma inglesa porque, como les comenté, hay una entidad que no existe en otros países, que es la que emite los certificados. Por eso es que estamos hablando de la norma. Ahora, ¿cómo se afectan los 4 requerimientos de diseño por estos factores de reducción que les he comentado? Primero, el requerimiento de resistencia es impactado por todos los factores de reducción. Es impactado por la disminución de su resistencia por creep, ¿no? También por daños de instalación, por daños ambientales y también por extrapolación de los datos. La rigidez es principalmente impactado por el factor de creep. La rigidez, recordemos, es su deformación en el tiempo. La durabilidad, bueno, por el factor ambiental y el factor de instalación. Y la adherencia no es impactado por ningún factor de reducción, es decir, que se deben realizar ensayos específicos. En el caso de la mayoría de proyectos, en la normativa, en el certificado de la BBA, se tienen ya establecido cuál es un coeficiente de adherencia que se puede usar para la mayoría de diseños, ¿no? Pero en caso estemos hablando de diseños, por ejemplo, de muros o terraplenes muy altos, en los cuales ya podamos tener otras complicaciones por el estado en el cual se encuentra el suelo. O sea, por ejemplo, estamos en un estado crítico de suelo, entonces ahí
es probable que deban hacerse algunos ensayos especializados, ¿no?, que se mandan a hacer a Estados Unidos. Pero para la mayoría de diseños podemos usar lo que nos dice el certificado de la BBA, o, bueno, el valor que reporta cada fabricante. Entonces, yo les voy a llevar de una manera gráfica, espero que me puedan seguir, de cómo determinamos la resistencia a largo plazo. ¿Qué significa aplicar los factores de reducción? ¿No? Entonces, vamos a tener en esta secuencia de gráficos una curva, perdón, dos ejes. En el eje Y tenemos la resistencia, ¿no?, expresada como T, y en el eje X vamos a tener el tiempo, ¿no?, en una escala logarítmica. Lo primero que tenemos es que la gemalla tiene una resistencia última, ¿no?, que la conocemos del laboratorio, es una resistencia a corto plazo, y que es un valor que podemos usar como que el valor justo antes de la construcción. Ese es el valor de resistencia de la gemalla, ¿no es cierto? Desde que la compramos o desde que se fabrica hasta que se va a instalar, tenemos esa resistencia. Ahora, lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es la vida útil de diseño del proyecto. Para esto, bueno, hay muchas guías. Yo he tomado la de la norma británica, ¿no?, en la cual nos dice que un trabajo temporal tiene un tiempo de vida de 2 años, un trabajo de corto plazo tiene hasta 10 años, y trabajo ya de largo plazo tiene 60, 70, hasta 120 años, dependiendo del tipo de estructura, ¿no? Por lo general, los muros de suelo reforzados se diseñan para un periodo de vida útil de 75 o 120 años, ¿no? Esa es una característica, digamos, estándar. No significa que vaya a durar, o sea, que el proyecto tenga contemplado eso desde el inicio, pero eso es un trabajo que hacemos al momento de hacer este diseño, como, bueno, especialistas que somos en el tema. Ahora, hemos definido la vida útil del proyecto y estamos en el final de la construcción. ¿Qué significa? Que ya tenemos un daño por instalación. Por eso es que ustedes pueden ver a la izquierda que ya tenemos una flecha vertical, ¿no?, que está reduciendo la resistencia de la gemalla por los daños de instalación. Los daños de instalación varían en un rango de 1.05 a 3, esto es sacado de normas, de recomendaciones, por ejemplo, de la norma británica, de la federal, pero depende básicamente del tamaño del agregado que estemos colocando, de la forma del agregado, de qué equipos usamos, cuál es la energía de compactación, cuál es el espesor de cada camada de compactación. Como ustedes pueden ver en la imagen, se va a, no voy a decir la palabra dañar, ¿no?, pero sí se afecta a la gemalla, pero recuerden que lo estamos tomando en consideración en nuestro diseño. El siguiente paso es un viaje al futuro. Vamos a viajar imaginariamente al tiempo de vida útil del proyecto, ¿no? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Bueno, tenemos daños ambientales, producto de agentes biológicos, de agentes químicos, que se dan sobre las gemallas, que, si bien es cierto, son materiales sintéticos, son plásticos, de poca reactividad, también existe daño, ¿no? Entonces, al final del proyecto, ¿no?, tenemos que hay una pequeña reducción de la resistencia, que por lo general va en un rango de 1.1 a 2, también tomado por recomendación. ¿Cuáles son los factores principales de los daños ambientales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el efecto del pH del suelo, el efecto de rayos ultravioleta, lo que les comentaba al inicio. En el caso de polipropileno tenemos la oxidación de poliolefinas, en caso el polipropileno no esté revestido. En el caso del poliéster tenemos hidrólisis. Esto es cuando el poliéster no está revestido, que generalmente sí se reviste de otro sintético que puede ser el polietileno, el HDP. Y también tenemos ataques microbiológicos, ¿no? Todos estos factores son daños ambientales que pueden tener las gemallas y que no reducirían su resistencia en el momento del final de la vida útil. Ahora vamos a regresar imaginariamente al presente, pero recordemos que en nuestra cabeza ya hemos aplicado factores de reducción por instalación y por daños ambientales. Ahora, llega el factor de reducción
por creep. El creep, como les había dicho, es la aplicación de una carga sostenida en el tiempo, ¿no? Y los materiales tienen cierto comportamiento dependiendo del tipo de material y de la temperatura a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, se define algo que es la curva de rotura por creep, les voy a explicar en el futuro. ¿Y qué significa? Significa que para que el material no sufra rápidamente degradación, tenemos que castigarlo de una manera bastante elevada, considerando el tiempo de proyecto. Ahora, ¿cuáles son los rangos normales o que se usan? Bueno, depende mucho del tipo de material. Para el polipropileno, esta reducción es de 4 a 5. Para el polietileno, por lo general es de 2 a 3.5. Para el poliéster es de 1.4 a 1.8. Y para el polivinila alcohol, PVA, es por lo general de 1.5 a 2.5. Esas son las recomendaciones que nos da la Federal, pero también tenemos que tomar en cuenta lo que dice la certificación. Ahora, como pueden ver, este sí es un gran factor que hace una gran diferencia según el tipo de material que elijamos, ¿no? Si estamos trabajando con gemallas de polipropileno, por ejemplo, una gemalla de una resistencia a corto plazo de 200 kilonewtons, ¿no? Dividido solamente por el efecto de creep, ¿no? Entre 5, digamos, tendríamos que su resistencia de trabajo, si solamente fuera creep, es de 40 kilonewtons. En cambio, para una gemalla, por ejemplo, de polietileno, ¿no? De 200 kilonewtons, o digamos de 180 kilonewtons, ¿no? Que eso es menos que la otra de 200. Si la dividimos entre 1.8, tenemos que tiene una resistencia de trabajo de 100 kilonewtons. Si se dan cuenta, este factor es muy importante porque dos mallas pueden verse parecidas, pero no lo son dependiendo de estos factores de reducción, especialmente del factor de creep. Ahora, les voy a explicar por qué tenemos este efecto de creep. Dependiendo del tipo de polímeros que tenemos, bueno, dentro de la ciencia de los polímeros, tenemos que existe lo que es llamado una fase elástica, una fase viscoelástica y una fase líquida de los polímeros, ¿no? Que está definida por la temperatura y por el tipo de material. Ahora, el poliéster tiene un punto de transición entre fase elástica y fase viscoelástica que es entre 90 a 110 grados centígrados, es decir, mucho más de la temperatura ambiente, por lo cual podemos deducir que el poliéster está en su fase elástica a temperatura ambiente. Sin embargo, el polipropileno y el polietileno tienen temperaturas de punto de transición que son menores a la temperatura ambiente. Entonces, esos polímeros están en su condición normal, a temperatura ambiente, en una fase viscoelástica, ¿no? En la cual tenemos un comportamiento de los materiales que no soportan tan bien las cargas de tracción, o sea, no es que no soporten también, sino que a lo largo del tiempo van a tender a deformarse más. Por lo tanto, es que el poliéster tiene factores de reducción menores. Ahora, ¿cómo definimos la temperatura de proyecto? La temperatura de proyecto es definida de una manera muy simple, porque es difícil decir, bueno, esta es la temperatura a la cual está funcionando o trabajando la gemalla, ¿no? La vamos a definir como el promedio de la temperatura media anual más la temperatura media del mes más cálido. No, esa va a ser nuestra temperatura de proyecto. Ahora, el creep es un fenómeno que involucra esfuerzo, deformación y tiempo. ¿Cómo medimos el creep? Bueno, en la curva que les estoy mostrando, si ven en la parte central de su pantalla, pueden ver que se está haciendo la prueba con 4 especímenes diferentes. En el primer espécimen, ¿no? Se está aplicando una carga, en el segundo una carga un poco menor, en el tercero una carga menor y en el último una carga menor. Y lo que se hace es que vamos a medir cuál es su deformación en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en un tiempo T1, vamos a medir cuánto se deformó el espécimen con la carga más alta, luego con la segunda carga más alta,
etcétera. Igual en el tiempo 2, igual en el tiempo 3. Con esa información vamos a hacer algo que se llama una curva isócrona. ¿Qué significa? Simplemente vamos a cambiar el eje de los datos, ¿no? Acá tenemos la representación de 3 dimensiones, ¿no? Tenemos, por un lado, deformación, esfuerzo y tiempo, y ahora vamos a poner en el eje vertical, ya no deformación, sino vamos a poner esfuerzo. En el eje horizontal vamos a poner la deformación, y vamos a unir los puntos rojos, verdes que ustedes ven, azules, para ver cuál es el efecto, cuál es la relación de esfuerzo de formación dependiendo del tiempo. Entonces, en la línea negra que ustedes ven abajo a la derecha de su pantalla, no sé si pueden ver mi cursor, pero en esta línea negra, este sería el, el caso del comportamiento de esfuerzos de formación, digamos, de fábrica, ¿no? Eso es antes de que se aplique ninguna carga, que es, bueno, es este punto de acá. Luego tenemos el esfuerzo de formación a un tiempo 1, que digamos pueden ser 100 horas, a un tiempo 2, que pueden ser 1000 horas, a un tiempo 3, que pueden ser 10.000 horas, y creo que más o menos ya ven por dónde estoy yendo, ¿no? La idea es ver cómo va a comportarse este material a lo largo del tiempo. Ahora, esta curva isócrona, ¿para qué nos sirve? La curva isócrona, como pueden ver acá, tenemos una línea muy oscura que es la relación de esfuerzo de formación de corto plazo, luego tenemos luego de un mes, luego de un año de aplicación de carga, luego de 10 años, luego de 120 años. ¿Para qué nos sirve? Primero, nos sirve que vamos a decir que si la gemalla está trabajando, por ejemplo, al 50% de su carga última, ¿no? Después de haber aplicado todos los factores de reducción, vamos a hallar que, por decir, para una gemalla de carga última de 200, después de reducirlo con todos sus factores, estamos en una gemalla, perdón, utilizando una carga de diseño, digamos, de 100. Entonces, 100 entre 200 nos sale 50%. ¿Qué significa eso? Que la deformación al final de la construcción va a ser de, en este caso, de 3.5% de esa gemalla. Y el intervalo, el siguiente intervalo que está en rojo, nos dice cuál va a ser su deformación durante la vida útil del proyecto. Por favor, quiero que se den cuenta de esa diferencia, ¿no? Que es muy sutil, pero es muy importante. Hasta la línea negra oscura, estamos hablando de prácticamente hasta el final de la construcción. Y la deformación adicional es durante la vida útil del proyecto. Esto es principalmente importante en refuerzo de terraplenes donde hay suelos blandos. ¿Por qué? Porque tenemos una geomalla y a medida que nosotros vamos haciendo la construcción de un terraplén y vamos generando las diferentes camadas, va a haber deformación de la geomalla definitivamente, pero esa deformación la vamos acomodando durante la construcción. O sea, que al final cuando lleguemos al nivel de subrasante, no va a ser visible esa deformación. Va a haber deformación, pero no va a ser visible porque la gemalla ya se deformó y lo hemos podido ajustar con el material de relleno. Pero lo que sí es visible a lo largo del tiempo es la deformación adicional que se da desde el final de la construcción hasta el final del periodo de diseño de nuestro muro, perdón, de nuestro terraplén. Ahora, por ejemplo, en un rango típico de diseño, que puede ser de 55 a 65 o menos, tenemos que ese rango es un valor importante, ¿no? Es un valor importante que la norma británica nos dice que no debe ser mayor a 1%, ¿no? Entonces, la diferencia que hay para una geomalla, en este caso, por ejemplo, en la geomalla que estamos viendo, tenemos que para un valor aproximado de 57% de la carga última, ¿no? Para una resistencia de trabajo del 57% de la carga de corto plazo, ¿no? Tenemos aproximadamente un rango de 1%. Entonces,
esa sería la carga máxima con la cual podemos trabajar esa geomalla, después de darle la reducción de los factores. De repente es un poco confuso lo que les estoy diciendo, pero básicamente lo que la norma está diciendo es que nos está dando no solamente un parámetro de resistencia de las geomallas, la parte de resistencia ya la vimos anteriormente, ahora nos está dando un nuevo límite de deformación de las geomallas. No significa que esta sea la deformación del suelo, esa es otra historia. Esta es la deformación de la geomalla. ¿Ya? En el caso de, por ejemplo, de estructuras con cargas permanentes, la norma incluso es un poco más estricta y nos dice que usemos valores de deformación de la geomalla de 0.5%, ¿no? Ahora, vamos a regresar de nuevo a nuestro gráfico. Teníamos que primero habíamos aplicado a la resistencia de corto plazo determinada en el laboratorio un factor de reducción por daños de instalación. Luego habíamos viajado imaginariamente al futuro y habíamos aplicado factores de reducción por daños. Luego regresamos otra vez al final de la construcción y volvimos a aplicar en el futuro un factor de reducción por creep, que depende del material que estamos utilizando. Y ahora, ¿qué sucede? Ya estamos en el final de la construcción y vamos a aplicar un último factor de seguridad, ¿no? Que, definido por la norma, es nuestro factor de seguridad por daño, por efecto de manufactura y también de extrapolación de datos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a medir acá? ¿Qué es lo que la norma mide? Es la calidad de los procesos que hemos tenido durante la fabricación, la cantidad de los ensayos, la duración de los ensayos. Y por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo de un ensayo de nuestras geomallas, ¿no? Que la norma requiere que se haga el ensayo hasta 10.000 horas, que es algo más de un año. Pero nosotros hacemos el ensayo hasta las 20.000 horas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que hay más confiabilidad en los datos. ¿Por qué? Porque estos datos van a ser extrapolados hasta 120 años, ¿no? Que son 1.000.000 de horas. Entonces, por ese motivo es que entre más datos tengamos, es mejor este factor de reducción por extrapolación, porque también vamos a tener una mejor predicción del comportamiento de las geomallas. Ahora, vamos a hacer un ejemplo hasta acá de lo que les he comentado. Tenemos que, vamos a hacer un esfuerzo, un ejemplo de refuerzo de un suelo blando para un terraplén, ¿no? El requerimiento del ingeniero proyectista es que se necesita para todos los efectos de estabilidad, se necesita una resistencia de diseño de la gemalla de 120 kilonewtons por metro. Y se ha determinado por el tipo de estructura, por el tipo de proyecto, que el tiempo de diseño es de 120 años, ¿no? También se ha determinado que la temperatura de diseño es de 30 grados centígrados, el pH del suelo es menor a 9, el tamaño máximo de agregado del suelo de material de relleno es de 40 milímetros, la deformación total aceptable, ¿no? para la gemalla es de 4%, y la deformación postconstrucción de la gemalla es de 1%. ¿Qué significa esto? Que el valor aceptable de deformación al final de la construcción para la gemalla es de 3%. De nuevo, esto es la gemalla, no es el suelo, es el valor de deformación de la gemalla. Ahora, vamos a estudiar una gemalla que tiene certificación BBA, que es la gemalla Paralink, que más adelante les voy a mostrar de qué se trata. El material es un poliéster de alta resistencia que tiene recubrimiento de polietileno, esto para los efectos, para mitigar efectos ambientales, porque el polietileno es muy bueno frente, por ejemplo, a ataques químicos, pero bueno, tiene un comportamiento, como hemos visto, de creep, un poco que no es el más deseado, ¿no? Por eso es que la combinación es que el poliéster sea quien lleve la carga y el polietileno sea quien proteja de los daños ambientales y químicos. Y bueno, el tipo de costillas es termosoldadas. Y la idea es, vamos a aplicar la ecuación que hemos visto, pero en reversa.
Ya tenemos TD, ¿no? Vamos a hallar cuáles son los factores de reducción y vamos luego a despejar esta ecuación para determinar cuál es la resistencia de tracción de corto plazo, o sea, nominal, que debemos hallar y usar para nuestro proyecto. Ahora, tengamos en cuenta que tenemos tanto un requerimiento para hallar la resistencia de la geomalla, pero también tenemos un requerimiento del ingeniero de la deformación. Entonces vamos a hacer ambas verificaciones. Una verificación por resistencia y la otra verificación por deformación. De nuevo, regresamos a los 4 puntos que les había dicho que eran importantes al inicio de la presentación. La resistencia, la deformación, los daños ambientales, la adherencia. La adherencia lo vamos a dejar para otro webinar, porque tenemos un tema un poco extenso, así que vamos a cubrir esto primero. Entonces, vamos al certificado de la DBA, que es este que ven ustedes en pantalla, para empezar a trabajar. Tenemos primero que vamos a hallar nuestro factor de reducción por creep. El factor de reducción por creep, ¿cuáles son los datos que nos interesan? Bueno, nos interesa la carga última, nos interesa el periodo de diseño y la temperatura de diseño. Entonces, vamos a la tabla 3, en este caso, ¿no? De esta certificación, para otras geomallas puede que sea otra tabla, y vemos, ¿no? A una temperatura de 30 grados centígrados y un periodo de diseño de 120 años, tenemos que la reducción de la resistencia por creep es al 69%. Es decir, que vamos a dividir 1 entre 0.69 para hallar nuestro factor de reducción. Simplemente la inversa. Entonces, nuestro factor de reducción por creep va a ser de 1.45 prácticamente. Ahora, vamos a hallar factor de reducción por daños ambientales. ¿Qué es lo que nos interesa? De estos datos nos interesa el pH, el tiempo de diseño y la temperatura de diseño. De nuevo, vamos al certificado de la DBA, en este caso la tabla 5, y vemos temperatura de diseño 30 grados, 120 años de vida útil y un valor de pH de 9, nos da un valor de factor de reducción de 1.23. Este es el RPD, por daños ambientales. Entonces ya tenemos 1.45 por 1.23. Ahora, por daños de instalación. Acá, bueno, la información que tenemos es limitada, así que vamos a utilizar que el tamaño máximo del agregado es de 40 milímetros. Vamos a la tabla correspondiente en el certificado y vemos, bueno, qué tipo de material es el más parecido que tenemos. Incluso en el certificado nos da una granulometría del material que se ha utilizado para hacer para poner estos coeficientes de reducción. Y bueno, tenemos que el más parecido es, en el caso de grava gruesa, ¿no? Que tenemos que el tamaño de 90 de partícula es de 23 milímetros. Así que, como no sabemos todavía qué geomalla vamos a utilizar, vamos a utilizar el coeficiente de reducción más alto, que es de 1.05, solamente para ser conservadores. Entonces, ya tenemos 3 y nos falta el último. El último depende únicamente de la cantidad de ensayos que se han hecho y de la manufactura, ¿no? De los controles de calidad. Entonces, esta entidad ha hecho los controles de calidad, ha visto los controles de calidad que se llevan a cabo para la fabricación, ha visto la cantidad de datos que hay y también ha determinado cuál es este factor que puede ser usado para la extrapolación, y en ambos casos es 1 para este tipo de geomallas. Les puedo decir que estas geomallas han sido muy estudiadas a largo plazo. Por lo general, los valores no son 1, no son 1.06, 1.1, pero estas geomallas han sido bastante estudiadas. Incluso hay pruebas que ya tienen más de 20 años de un muro tamaño real con las geomallas Paralink. Entonces hay bastante confianza en los resultados, ¿no? El factor de seguridad adicional, según normativa, es 1. Entonces vamos a proceder a despejar la ecuación
y colocar los factores de reducción que hemos puesto, ¿no? Hacemos ese trabajo y nos sale que por el lado de resistencia, la gemalla debería tener esta gemalla Paralink, no todas, esta gemalla Paralink, tipo Paralink, debería tener una resistencia última de 224.6 kilonewtons por metro. Ahora, podemos ir a la hoja técnica de las gemallas Paralink o podemos ir también al certificado de la BBA, donde vemos que la gemalla Paralink grado 250 tiene una resistencia a corto plazo de 257. Entonces, por resistencia, usaríamos la gemalla Paralink 250. Hasta ahí hemos culminado la parte de resistencia. Ahora tenemos que verificar la deformación. Ahora, en lo que es deformación, tenemos los siguientes requerimientos técnicos, ¿no? Tenemos que la tensión de diseño, la carga de diseño es de 120 kilonewtons por metro. Nuevo, hemos elegido una gemalla de 250 para, de 250 kilonewtons por metro de resistencia a corto plazo para una resistencia a largo plazo de 120 kilonewtons. Ya ven más o menos por dónde va la cosa. Ahora, ¿qué nos dice el requerimiento del ingeniero? Es que la deformación total, es decir, hasta el periodo de vida útil del proyecto es de 4%, y la deformación después de la construcción es de 1%. Por lo tanto, la deformación máxima que deberíamos de tener hasta el momento de la construcción es de 3%. Entonces, para ver dónde estamos en este gráfico, que también está en el BBA, que es la relación de esfuerzos de formación, que está expresada en porcentaje, es la relación esfuerzos de formación para las gemallas tipo Paralink. Entonces, tenemos que para una gemalla de 257 kilómetros por metro, ¿no? Estamos utilizando solamente 120 kilómetros por metro a largo plazo, es decir, estamos al 47% de su carga, ¿no es cierto?, al final de la construcción. Entonces, vamos a este gráfico y nos damos con la sorpresa de que estamos con un valor de deformación de 4%. Por lo tanto, no se cumple con el requisito de deformación final de la construcción, que era de 3%. ¿Qué significa esto? Que debemos utilizar una gemalla de mayor grado para que cumpla ya no el requisito de de resistencia, sino el requisito de deformación. Ahora, vamos a hacer la prueba con la gemalla Paralink 350, que tiene una resistencia última de 360 kilómetros por metro. Esa es su resistencia a corto plazo. De nuevo, la resistencia de diseño no cambia. Estamos trabajando el 33% de la resistencia nominal. Y tenemos que la deformación es de 3% al final de la construcción. Ahora, ¿cuánto más? Bueno, hemos cumplido con ese primer requisito del final de la construcción. Ahora tenemos que verificar el requisito de la deformación al final del periodo útil de vida de este material. Vamos a nuestras curvas isócronas que les había mostrado. Vemos cuál es ese rango adicional. No se fijen en la parte de abajo, lo que nos interesa de acá es el rango. No tanto de si es en 4 o en 4.5, porque ya hemos determinado que el valor al final de la construcción es de 3. Ahora, ese rango que tenemos al 33% es aproximadamente de 0.5%. Entonces, la Paralink de 350 cumple con el requisito final de la construcción, porque estaríamos en una deformación final de 3.5%. ¿No? Por lo tanto, si vamos por el lado de resistencia únicamente, estamos hablando que con la Paralink 250 estamos cubiertos. Pero tomando en consideración el factor de deformación, necesitaríamos usar la gemalla Paralink 350 para cumplir con el requisito de resistencia y de deformación. Bueno, hasta acá espero que haya sido claro el ejemplo. Ahora voy a pasar rápidamente a hablar de algunas recomendaciones de diseño. Primero para el mejoramiento de suelos blandos, terraplenes, y luego para muros de suelo reforzado. Este requerimiento de deformación es básicamente, es más aplicable a suelos blandos
que a muros de suelo reforzado. Ya les voy a explicar. Primero, suelo blando lo definimos como, bueno, una arcilla generalmente saturada cuya resistencia al corte no drenada, en condición no drenada, es de 40 kilopascales o menos. Ahora, ¿cuáles son los modos de falla en terraplenes de suelos blandos? ¿No? Tenemos, bueno, según Fowler y Kerner, hay 5 modos de falla. Primero es estabilidad externa, ¿no? Como si fuera un talud, una falla rotativa, rotacional. Luego podemos tener deformaciones laterales, ¿no? Por grietas de tracción que se pueden generar en el terraplén. Luego tenemos asentamientos, que pueden ser, bueno, inmediatos o a largo plazo, especialmente aquellos derivados de la consolidación primaria y secundaria. Podemos tener fallas por pull-outs de la geomalla y también fallas de capacidad por punch, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan el refuerzo de suelos blandos con geomallas? Primero, vamos a hablar de los factores propios del proyecto. Primero, la resistencia a corte del suelo de fundación, la estratigrafía, especialmente cuál es el espesor de suelo blando que tenemos, la geometría del terraplén, que nos va a determinar cuáles son las cargas que actúan sobre el suelo, y la velocidad de carga, ¿no? Bueno, esto no es tema de esta charla, pero al estar un suelo blando en condición no drenada, ¿no? Se debe cuidar mucho la velocidad de carga para no generar fallas, llegando a un estado crítico. Ahora, ¿qué factores sí son atribuibles a la geomalla? Primero, su resistencia, su rigidez y su interacción, o sea, su adherencia entre geomalla y suelo de fundación. De nuevo, estamos hablando de los factores que hablamos al inicio de la exposición. Estamos recordando que estos son los factores más importantes para el diseño, para el comportamiento de suelos blandos reforzados con geomallas. Ahora, los suelos blandos tienen, por naturaleza, tienen una resistencia muy baja al corte, ¿no? Porque se encuentran, bueno, en condición saturada, y cuando se aplica una carga, la mayor parte de esa carga es tomada por la presión de poros. Poco a poco esa presión de poros va reduciéndose, se aumenta la resistencia, aumentan los esfuerzos efectivos, se genera la consolidación del suelo, y el refuerzo con gemallas puede resolver algunos de esos problemas. También tenemos que tener claro hasta dónde abarcan las geomallas. Ahora, un refuerzo, ¿cuáles son los beneficios de usar geomallas para reforzar suelos blandos? Primero, ¿va a incrementar la estabilidad geotécnica? Sí. Esa es una acción que sí va a dar. ¿Va a distribuir mejor los esfuerzos transmitidos al suelo? También. Ahora, ¿va a limitar la magnitud de asentamientos totales? Muy poco, prácticamente nada. Va a haber un pequeño efecto, pero no. El proceso de consolidación va a seguir porque la carga se mantiene constante en el tiempo. También es un efecto de creep, pero bueno, es propio del suelo ese. Bueno, esa es la... Bueno, aparte, ¿la geomalla va a limitar la magnitud de asentamientos diferenciales? Sí, parcialmente va a hacerlo, ¿no? Porque tenemos mejor distribución de esfuerzos. Ahora, pensando ya en las cargas aplicadas a la geomalla, en esta aplicación de suelos blandos, ¿no? Tenemos en el eje Y la resistencia del refuerzo requerida de la geomalla, y en el eje X el tiempo, ¿no? El periodo de diseño de proyecto, en el caso de terraplenes, va a ser el periodo de diseño en el cual alcancemos un 90% de consolidación. Entonces, el momento en el que vamos a necesitar en el que va a haber mayor demanda de la resistencia de la geomalla, va a ser al final de la construcción, ¿no? Porque todavía los esfuerzos efectivos no se han desarrollado y la geomalla va a estar especialmente
sobrecargada en ese momento. Poco a poco va a producirse la consolidación y los esfuerzos efectivos aumentan y también la carga soportada por el refuerzo va a disminuir hasta llegar a ser muy baja ya cuando lleguemos al 90% de consolidación. Ahora, ¿cuál es la contribución de las geomallas en el mejoramiento de suelos blandos? Tenemos la contribución del refuerzo, que nos va a dar la estabilidad geotécnica que habíamos hablado. Eso es un factor innegable. Y se van a disminuir ligeramente los asentamientos, bueno, no, los asentamientos diferenciales sí, se van a reducir en diversas zonas del terraplén, pero ya los asentamientos totales no. Las cargas distribuidas van a ser distribuidas de mejor manera y de una manera ficticia. Las geomallas van a aumentar la capacidad portante del suelo y un efecto colateral puede ser una pequeña disminución del asentamiento total o por lo menos de la velocidad. Ahora, vemos acá en este gráfico cuál es la contribución de las geomallas de una forma gráfica. ¿No? Tenemos a la izquierda la condición sin geomalla, sin refuerzo, y a la derecha una condición con refuerzo. En el lado de la izquierda, donde estamos sin refuerzo, el terraplén está ejerciendo esfuerzos verticales y esfuerzos cortantes hacia afuera del eje del terraplén, lo cual puede generar un efecto de inestabilidad global, ¿no? Puede generar también lo que habíamos visto, que haya movimientos laterales. En cambio, en el lado de la derecha, tenemos que el terraplén está ejerciendo esfuerzos verticales, pero la geomalla está absorbiendo ese movimiento lateral, está restringiendo el movimiento, tal como en nuestro ejemplo del vaso de arena con geomallas, hay una restricción del movimiento, por lo cual también hay un aumento de la resistencia y por lo tanto del factor de seguridad cuando hablamos de estabilidad. Ahora, los modos de falla de terraplenes planos los habíamos visto. ¿Y dónde va a funcionarnos el uso de las geomallas? Bueno, básicamente en estos 4 modos de falla, ¿no? En la estabilidad externa, la deformación lateral, la falla por pull-out y la falla de capacidad portante. En estos 4 tipos de fallas es que, de modos de fallas, es que las geomallas pueden colaborar y en el caso de asentamientos de terraplén, si este es un factor preponderante, se pueden combinar con otras aplicaciones, como pueden ser el uso de pilotes, el uso de columnas de grava, que limiten esa consolidación o que aceleren, mejor dicho, la consolidación en el caso de las columnas de grava. O si no, también, bueno, se puede optar por otra alternativa de mejoramiento de suelos, como es el reemplazo del suelo o también procesos de compactación dinámica, por ejemplo. Ahora, voy a mencionarles brevemente algunas recomendaciones de diseño para muros de suelo reforzado. No voy a ahondar en el diseño de muros de suelo reforzado, simplemente esto que les he comentado hoy, dónde encaja en el diseño de muros de suelo reforzado. Primero, aprovecho la oportunidad para comentarles que existe mucha normativa internacional sobre el uso de suelos reforzados. No es una tecnología, por decirlo así, nueva, sino que ya ha sido bastante estudiada. De hecho, el concepto del suelo reforzado nació en Francia con el ingeniero Henri Vidal en los 60s, ¿no? Y ha sido perfeccionada en estos últimos 50 años. Los americanos tienen varias normas, tienen 2 que son bajo la filosofía ASD, 2 que son bajo la filosofía LRFD. Actualmente, la filosofía de diseño ASD es aún la que más se utiliza en nuestro país.
Pero en el caso, por ejemplo, de muros de suelo reforzado con placas de concreto, MagForce, acá sí se usa más el criterio del LRFD. También está la norma inglesa que les he estado comentando en esta charla, que es la norma BS 8006, y la norma alemana, que es la EBGEO 2010, que ambas se basan en el criterio de estado límite de diseño, que es parecido al RFD. Pero bueno, solo para comentarles que las normas americanas en ASD y en el RFD llevan el mismo espíritu. De hecho, la norma LRFD ha sido desarrollada para ser compatible con la norma ASD. El suelo reforzado en muros consta de, bueno, de una fachada, un paramento externo que va a evitar que el suelo del relleno estructural migre. Tenemos un relleno estructural, tenemos elementos de refuerzo que son las camallas que hemos estado hablando. Y muy importante comentar también que tenemos sistemas de drenaje, de subdrenaje, que son los compuestos tipo el membrane. Hay una tubería colectora que es perforada a lo largo del muro y salidas de tuberías no perforadas. La idea es que el relleno esté en lo posible en una condición seca, bueno, en nuestro caso no saturada, que también aumenta la resistencia del suelo, ¿no? Es muy importante que este relleno no esté en condición saturada, ¿no? O que por lo menos se controlen esas infiltraciones. Ahora, si se dan cuenta, en un estado estático, este muro es muy diferente al mejoramiento de suelos blandos, porque en el mejoramiento de suelos blandos tenemos que el suelo va ganando con el tiempo resistencia, se produce consolidación. Y en este caso, pensando dentro de la estructura, no pensando su efecto externo, porque también podría ser que el muro esté en un suelo blando, pero pensando dentro de la estructura, estamos utilizando un relleno estructural, que es un material seleccionado, compactado 95% productor, que es un material de una alta resistencia, es un material controlado, que está reforzado con las geomallas. Este material, en el caso de los muros, tenemos que en el gráfico de arriba se muestra cómo es el comportamiento sobre las geomallas en una condición estática, ¿no? Tenemos que durante el proceso de construcción poco a poco se van cargando nuestras geomallas y luego durante toda la vida útil del proyecto vamos a tener una carga constante, ¿no? En el caso del refuerzo de suelos blandos, que es la figura de abajo, ya les había mostrado que a lo largo del tiempo la geomalla va a ser exigida menos. Pero en el caso de los muros no. En el caso de los muros sí va a ser exigida siempre. Entonces el efecto de creep es algo que debemos considerar, es algo importante, porque tenemos una carga constante en el tiempo, que a diferencia del ensayo de laboratorio, de la resistencia de corto plazo de la geomalla, que se hacía en unos pocos segundos o minutos, acá tenemos que la geomalla va a estar trabajando por muchos años, ¿no? Ahora, ¿cuál es uno de los principales problemas que hemos notado dentro de la aplicación o el diseño de muros de suelo reforzados y que es parte de la motivación por hacer esta exposición el día de hoy? Es que existen en el mercado algunos software especializados en el diseño de suelos reforzados, que son software de empresas como McAfee, que ya tienen un paquete de datos dentro del software y nosotros elegimos el tipo de geomalla, ¿no? Por su nombre comercial, que viene con su resistencia última, pero dentro del programa en la biblioteca, si uno elige, por ejemplo, esta geomalla para Edit 200, ¿no? Tenemos que ya está incluido el factor de seguridad, un factor de seguridad promedio, no, 1.52, por ejemplo, cuando tenemos un material gravoso, ¿no? 1.51 cuando tenemos arenas. Entonces,
usamos este software para proyectos convencionales, ¿no? También se puede variar manualmente este factor de seguridad aumentándolo, pero el tema es que ya está incluido. Ahora, ¿qué sucede cuando trabajamos en softwares comerciales? Acá muchas veces hay un error de concepto, ¿no? Utilizamos un software comercial, este es muy conocido, muy bueno, y al momento de colocar la resistencia de tracción de la geomalla, ¿no? Que bueno, que se pone en soporte, en tipo de soporte como geotextil, muchas veces los diseñadores cometen el error de colocar su resistencia a corto plazo, es decir, la resistencia que está en la hoja técnica, que ya vimos que no es un parámetro representativo eh, para el periodo de diseño. Entonces, acá, en este punto, se debe colocar la resistencia a largo plazo, ¿no? Y este es un error que se coloca. Ahora, tenemos dos recomendaciones, ¿no? Dos métodos, uno es más fácil que el otro para los diseñadores, es una recomendación que quisiera dar ahora. El primer método es, bueno, primero identificar varias, o sea, antes de hacer un diseño, identificar varias geomallas que de preferencia tengan certificados de la FBA, porque también se pueden hacer con geomallas que no tengan los certificados, ¿no? Por ejemplo, ahora hay geomallas chinas, de la India, ¿no? Que no tienen este tipo de controles. Y si uno usa, bueno, ese tipo de geomallas, las normas recomiendan ciertos valores de reducción que son muy altos comparado con lo que se tiene en una geomalla que tiene certificación, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo habíamos visto que con la geomalla de 250 kilonewtons cumplíamos con el tema de resistencia. Probablemente si usamos los factores que nos recomienda la Federal, necesitaríamos una geomalla de 500, o sea, de mucha mayor resistencia. Por eso es que es recomendable utilizar certificados como el de la BBA o algún otro que, bueno, que sea confiable, ¿no? Bueno, primero identificamos varias geomallas, luego habría que determinar, según las características del proyecto, cuál es la resistencia de diseño para cada tipo de geomalla, y luego hacer por prueba y error los análisis correspondientes, y se tendría que especificar una geomalla específica. O sea, yendo por este método, por ejemplo, ¿no? O sea, hacemos un diseño con la geomalla para Link 350 en el software Slide, y debe ser, debe ser especificada que se use esa geomalla, ¿no? No se puede cambiar por otra geomalla de 350 kilonewtons por metro, porque está diseñado para esa geomalla. Ahora, el otro método, que de repente es un poco más abierto y más fácil también, es primero que el consultor, ¿no? El diseñador, determine cuál es la resistencia de tracción necesaria para lograr la estabilidad. Es decir, cuál es su resistencia de diseño, ¿no? Para llegar a la estabilidad geotécnica. Y luego, que en el proyecto se especifique la resistencia de diseño necesaria y los requisitos del proyecto, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de vida útil, el tamaño del agregado, el pH del suelo o un pH aproximado, para que cada proveedor que quiera proveer este material tenga que sustentar, ¿no? ¿Por qué está sugiriendo el uso de una geomalla o de otra geomalla, ¿no? Es decir, en el método 1, según el análisis que habíamos hecho, el ejemplo que habíamos hecho, se necesitaría colocar que, bueno, que quede especificada la geomalla para Link 350, que cumple con todos los requisitos que nos habían puesto, ¿no? Y en el método 2, lo que haríamos es especificar una resistencia de diseño de 120 kilonewtons y además que cumpla con los siguientes parámetros, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen dos alternativas, pero de ninguna manera, por favor, hagan su diseño con la resistencia a corto plazo.
¿no? Porque sería un diseño que no es seguro. Ahora, con respecto a la deformación de las geomallas en muros, acá sí quisiera hacer eh, quisiera enfatizar en un tema, que el comportamiento de la deformación en muros no es igual a que en suelos blandos. En suelo blando, como les había dicho, sabemos que el suelo va a sufrir cambios este, por el proceso de consolidación. En el caso de de un muro de suelo reforzado, bueno, se han hecho estudios, acá hay un estudio del profesor Sornberg, que muestran que en realidad no hay tanta deformación, hay mucha menor deformación de lo que se espera en un suelo reforzado, ¿no? Incluso la norma, la Federal Highway Administration, acá no la cité, pero es la Federal Highway Administration, NHI 10024, nos dice que no hay un método apropiado para determinar la deformación de las geomallas, por lo cual se recomienda que no haya un límite de deformación de las geomallas. Y también se pone que, bueno, está en este texto, que se han hecho mediciones instrumentadas en estructuras de campo y se tienen valores que son consistentemente mucho menores que los esperados, ¿no? Entonces, acá hay, bueno, una gran discusión geotécnica que es motivo de otro webinar, pero básicamente la conclusión es que para el diseño de muros de suelo reforzado, primero se tiene que usar de, perdón, de muros de suelo reforzado, se tiene que usar parámetros pico, y que la deformación de las geomallas, que son un refuerzo extensible, no es tal como esperado, ¿no? Y lo dice la misma norma. Finalmente, les mostraré rápidamente las gamas de geomallas que tenemos en Macaferri. Tenemos la Paragrid, que es una geomalla que va de un rango de resistencia a corto plazo de 30 a 200 kilómetros en su sentido principal, y el sentido transversal es de 5 kilómetros, es muy bajo. Son geomallas soldadas, fabricada de geotira con núcleo de hilos continuos de poliéster y revestida con polietileno. Acá tenemos un ejemplo de la Paragrid en un muro en Arequipa, ¿no? En un muro en construcción, y tiene su certificado de la BBA. También tenemos las geomallas Paralink, que son de mayor resistencia. Las geomallas Paragrid, las anteriores, se usan generalmente para muros. Estas geomallas Paralink se usan para refuerzos de terraplenes muy altos, por ejemplo, para botaderos o depósitos de desmonte, ¿no? Que nos generen, necesitemos geomallas de resistencia a corto plazo de hasta 1600 kilómetros por metro. Las geomallas Paralink están formadas por geocintas, ¿no? Que tienen hilos continuos de poliéster, que son de alta tenacidad y están recubiertos de HDPE también. Esta es una geocinta, acá pueden ver un corte, y eso blanco que ustedes ven es el poliéster, ¿no? Y digamos, el recubrimiento negro es el polietileno, que está protegiendo al poliéster de los efectos ambientales, sobre todo. Acá hay un ejemplo en Marruecos de un refuerzo de base de terraplén para tren de alta velocidad. Y la geomalla Paralink también tiene su certificado de la BBA. Ahora, tenemos otro producto que se llama Paradrain. Es muy parecido al Paragrid, que les mostré primero. De hecho, el proceso de fabricación es básicamente el mismo. Tiene resistencias que van de 30 kilonewtons a 200 kilonewtons de resistencia de corto plazo, pero tiene un conducto donde se coloca un geotextil no tejido para realizar funciones de drenaje cuando tenemos suelos marginales, ¿no? ¿Cómo funciona esto?
En su sentido principal, como pueden ver, se pone un material de filtro, que es un pequeño dren, que va a liberar las presiones de poro que tengamos en caso de que nuestro relleno estructural sea un relleno con alto contenido de finos, ¿no? O sea, las normas por lo general nos dicen que el contenido de finos debe ser máximo 15%, incluso la norma americana especifica que lo normal es de 6% y se puede analizar hasta 15%, pero hay veces que no se puede llegar a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, en proyectos en la selva es imposible en muchos sitios conseguir una cantera del suelo bueno. Entonces, se puede utilizar esta geomalla, ¿no? Que tiene este conducto que alivia las supresiones en caso se acumule agua dentro del relleno estructural, en caso haya aumento de presión de poros. Hay toda una teoría y una forma de hacer este diseño ya no solamente considerando la resistencia, perdón, la estabilidad geotécnica, sino también cómo se puede aliviar las supresiones. Es también motivo para otro webinar, pero solamente para comentarles que sí existe una metodología. En el caso de estas geomallas usamos, bueno, el mismo certificado que para el Paragrip, porque es prácticamente el mismo material, únicamente tiene esa franja donde se coloca el geotextil tejido. Y en esta foto pueden ver, bueno, esto es en Francia, es un terramesh verde, ¿no? Con un relleno marginal, claramente con alto contenido de arcillas. Bueno, acá les dejo algunas de las referencias que he usado para esta presentación, por si les interesa. Y bueno, rápidamente, Macaferri es una empresa que tiene más de 140 años, fundada en Italia. Inicialmente, los inventores de los gaviones, allá por el año 1893, en una obra en el río Reno, que todavía está en pie, y de cuyo nombre sale el nombre de Colchón Reno. Pero también a lo largo de los años nos fuimos especializando en otras ramas. En el caso de los geosintéticos, a partir de los años 50 y 60, es que empezamos a trabajar con geosintéticos. Llegamos a Latinoamérica el año 74. Y bueno, actualmente la empresa está por todo el mundo. En el caso de nuestro continente americano, bueno, tenemos oficina y planta productora aquí en Lima, en el Perú. Nuestra central está en Brasil. Hay plantas productoras en México, en Argentina, en Costa Rica. Hay representación en todos los países, y en el Perú tenemos oficinas comerciales en Arequipa, en Cusco, en Tarapoto, en Chiclayo y en Pucallpa. Estamos trabajando de manera online, por si tienen algún proyecto en mente, o por si quieren contactarnos para tener más información. Pueden contactarnos a través, bueno, de redes sociales, o también por correo electrónico, enviarnos información. Por favor, manténganse siempre a salvo, y muchísimas gracias por la atención. Sí, muchas gracias, ingeniero, de parte de Geogrupo. Ha sido una muy interesante. Si tienen alguna consulta, por favor, lo pueden escribir por el chat, como el formato que ya se les indicó. A ver, ingeniero, acá hay una consulta en el chat. Dice, en las geomallas que se utilizan para estructuras de tierra armada como terraplenes, ¿se utilizan del tipo uniaxial o biaxial? Sí, en el caso de suelos reforzados para terraplenes, se utiliza el tipo uniaxial, porque como hemos visto en los modos de falla, la condición de análisis básicamente es en dos dimensiones. O sea, la geomalla va a trabajar para ayudarnos con fallas de estabilidad global, con movimientos laterales, con fallas que puedan darse hacia los costados. Entonces, la geomalla se coloca de manera uniaxial porque el refuerzo en el otro sentido no le aporta gran cosa, ¿no? Pero recordemos, como les he dicho, que las geomallas nos ayudan en todo lo concerniente a estabilidad geotécnica para esas
esa solución, pero no nos van a ayudar a controlar asentamientos. Entonces los asentamientos los tenemos que ver de otra forma, ¿no? Y la única explicación para colocar la geomalla biaxial, en ese caso, sería por el tema de asentamiento, ¿no? Pero, o sea, tampoco podemos engañar, la geomalla no tiene esa función de controlar o de ayudar en el asentamiento, la consolidación de una manera efectiva. Sí, ingeniero, listo. Aquí hay otro consulta, ingeniero. Dice, ¿qué opina de las geomallas triaxiales versus las geomallas biaxiales? ¿Alguna diferencia de precios? Esto es, bueno, para empezar, que no he hablado de geomallas biaxiales en esta presentación, se usan sobre todo para refuerzo de pavimentos, o sea, donde hay menores cargas y donde ahí sí vale la pena utilizar la geomalla biaxial. Ahora, el geomalla biaxial o triaxial, no me gusta hablar de otros materiales que no son los nuestros, pero solamente como reflexión, en un plano solamente hay dos ejes, ¿no? Solamente hay un eje X y un eje Y, entonces no, bueno, no sé, me imagino que debe haber algún tipo de aporte. La verdad que lo que puede hacer una geomalla triaxial lo puede hacer una geomalla biaxial, y en costos, bueno, sí es un poco más alta la otra geomalla, pero bueno, esa sería mi opinión al respecto. Claro, ingeniero. A ver, menciona, se expuso que el suelo tiene sus deformaciones y las geomallas también. ¿Se puede dar el caso que la deformación de la geomalla sea mayor que la del suelo o viceversa? ¿Cómo se trata de dichos casos? Sí, de repente no fue muy claro. El tema de formación de las geomallas y del suelo, bueno, es un poco complejo. Tiene que haber compatibilidad. O sea, cuando yo decía que era la deformación de la geomalla más no del suelo, me refería a que la geomalla o sea, trabaja a tracción, ¿no es cierto? Entonces su deformación es medida a tracción. En cambio el suelo, su deformación es volumétrica, no solamente se deforma en un sentido, como la geomalla, sino que se deforma en un volumen. Entonces, no hay que confundir el concepto de que, por ejemplo, un 2% de deformación o un 5% de deformación en la geomalla equivale a un 5% de deformación en el suelo, porque no es exactamente así, ¿no? Porque es como comparar, comparar, no sé, papas y camotes, ¿no? O sea, no están medidos en el mismo plano. Obviamente, que entre más rígida sea una geomalla, menor es la deformación del suelo. Pero la única forma que tenemos nosotros para modelar la deformación del suelo es mediante la aplicación de elementos finitos o elementos discretos, ¿no? No hay un método, o sea, la deformación de los suelos con geomallas, ¿no? No hay un método analítico para hacerlo. La recomendación de esta norma inglesa es que la deformación de la geomalla que calculamos por las curvas isócronas sea menor al 1%. Pero incluso así, en el ejemplo que les mostré del profesor Sonberg, habían medido deformaciones mucho menores, porque la geomalla, bueno, básicamente reduce el fenómeno de dilación del el suelo. Entonces solamente hay deformación fuerte en el suelo cuando ya falla la geomalla. Entonces es un tema bastante complejo, pero por favor, de repente no filtraron para que no hagan, para que no pueda entrar eso a confusiones. A ver, ingeniero, hay otra consulta por Sí. acá. Mencionan, en la presentación se mencionó que para el diseño se debe considerar un factor que depende del número de ensayos a la geomalla. ¿Dónde podría obtenerse la información del número de ensayos, lo cual servirá para la obtención de... Sí, sí, esa es una pregunta interesante. Principalmente ese es un parámetro que afecta al CRIP, ¿no? O sea, dentro de los factores de reducción, el más importante, por decirlo así, el que más va a afectar la resistencia a largo plazo de una geomalla es la deformación por CRIP. Cuando nos referimos al número de ensayos, también nos referimos a, por ejemplo, a qué cargas se han utilizado, ¿no? Puede que se hayan hecho con 5 cargas, con 10 cargas, con 20 cargas, en 20 especímenes diferentes. Y esa información, en realidad, es del interés del el mismo fabricante hacer esos ensayos. Ahora, los ensayos no los hace el fabricante, sino que se hacen en unos laboratorios especializados que son de terceros, ¿no? Y para que tenga la certificación,
Esos resultados del laboratorio se dan al ente certificador, que en este caso es la BBA, para que haga ese análisis, ¿no? Entonces, por eso es que es importante considerar el hecho de la certificación, porque se quita, digamos, o digamos, es más justo, es más transparente, no es solamente lo que yo digo que mi material hace, sino es lo que un ente independiente puede determinar. Claro, ingeniero. Mencionan, ¿se puede reemplazar una geomalla biaxial por dos uniaxiales? En caso se requiere un valor alto de resistencia y no existe en el mercado el valor requerido de la geomalla biaxial, ¿se tendría que colocar una encima de la otra o es necesario colocar un material de relleno intermedio? Eso es algo que sucede bastante seguido, de hecho. Sí, sí se puede, pero hay que tener en cuenta una cosa. La geomalla depende siempre del uso, ¿no? Que le vas a dar, del uso, del tipo de carga. Por ejemplo, para un pavimento, este, ahí se usa un tipo de geomallas que son extruidas, porque estas geomallas que les he comentado, las uniaxiales, por lo general, también hay extruidas, pero por lo general no son extruidas, ¿no? Las que les he mostrado son de hilos de poliéster y son soldadas, pero las geomallas extruidas tienen la característica que generan resistencia muy rápido, con bajas deformaciones. Entonces, si uno quiere reemplazar las geomallas, una geomalla biaxial por dos geomallas uniaxiales, debe hacerlo siempre respetando el espíritu del diseño, ¿no? O sea, si, por ejemplo, el espíritu del diseño es que se use geomallas con muy baja deformación, no se pueden reemplazar directamente por geomallas con mayor deformación. Ahora, si es que debe estar una encima de la otra, sí puede estar una encima de la otra en el sentido opuesto. Se afecta un poco el tema de adherencia, eso es cierto, pero es básicamente colocar una geomalla uniaxial encima de otra uniaxial en sentido opuesto. Es básicamente como tener geomallas uniaxiales, perdón, biaxiales, con las costillas completas en ambos lados, ¿no? Ahora, nosotros, en el caso, por ejemplo, de geomallas para grid, para link, tenemos se puede fabricar la geomalla para grid y para link en sentido biaxial. O sea, por ejemplo, que tenga una resistencia de 900 en un sentido y de 900 en el otro. Sí se puede, no es muy común, pero si es que va a facilitar la construcción, el tiempo de fabricación, incluso el precio, sí se puede hacer y de hecho sí se ha hecho. Sí, ingeniero, muchas gracias. A Ujú. ver, una última consulta tenemos. En un proceso de supervisión de estabilidad de taludes, cuáles son los factores principales que se deben tomar en cuenta respecto a la geomalla? Eh, a ver, para entender bien la pregunta, lo que entiendo es que para estabilizar el talud se está generando un muro, un muro al lado del talud, que es el suelo reforzado, porque, o sea, simplemente para tenerlo claro, las mallas no deben usarse como malla contra caída de rocas, ¿no? Quisiera volver, por favor, a comentarlo. No es su uso adecuado, no es técnico. Ahora, para colocar la gemalla en un muro que pueda estabilizar un talud, básicamente se tienen que cumplir todos los requisitos de diseño de un muro, que es estabilidad externa, estabilidad interna, fallas por vuelco, por deslizamiento y por capacidad portante. Ahora, en esta exposición no he entrado en detalle de cómo se hacen esos análisis. Son relativamente simples de hacer. Hay que considerar la resistencia de diseño de las geomallas, y eso sí se hace con un software que use el método de elemento de equilibrio límite, ¿no? Como puede ser, bueno, en nuestro caso tenemos el MaxTabs o un software más poderoso como es el Slide o el Slope, ¿no? Pero hay que usarlo de manera correcta, utilizando los valores de resistencia a largo plazo de las geomallas.
Claro, ingeniero. Bueno, esas han sido las preguntas principalmente que han mencionado. De parte de GeoGroup queremos agradecerle a usted su presencia en esta ponencia. Es una ponencia muy interesante. Y también a la empresa Macafer, ¿no? Esperamos contar con ustedes para futuras conferencias que se puedan realizar. Muy agradecido con usted, ha sido una interesante ponencia. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y esperamos que se repita. Sí, ingeniero, listo. Muchas gracias. Luego, gracias.